Ok, por lo visto sí estoy. Pero mi audio hoy sí, ¿verdad? Perfecto, entonces, em, buenas noches, queridos hermanos. Como todos los martes, aquí estamos todos reunidos para poder adentrarnos un poco en este mundo de los evangelios. Hoy, como les decía en el mensaje previo, vamos a meternos al mundo de Marcos. Vamos a entender en estas tres clases que se vienen hoy, el siguiente martes y el próximo, vamos a meternos a ver cómo la comunidad de Marcos entendió a Jesús. Uno. Y dos, cómo, si realmente fue Marcos quien escribió o cuál Marcos fue el que escribió. Vamos a entender también aspectos bien importantes en lo que es este evangelio. Pero como siempre, vamos a dar inicio haciendo la oración para que el Señor nos siga iluminando y nos haga preguntarnos muchas cosas para que Él, por medio de del mismo o de nosotros, podamos seguir contestando las preguntas. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, quiero darte gracias, Señor, por esta oportunidad de estar acá. Gracias por mis hermanos reunidos aquí, mediante esta tecnología que, lejos de alejarnos, nos une. Gracias, Señor, porque nos sentamos nuevamente a conocer de tu palabra, a ver cómo tú tocaste la vida de Marcos, cómo tocaste esa comunidad en Roma para poder darle a ejemplo tuyo la perseverancia, el amor y sobre todo que tu vida era una buena noticia. Gracias, Señor, por Marcos, por ese evangelista, por esta buena nueva que nos trajo, que podamos encarnarla también nosotros y llevar el evangelio, llevar tu vida, Señor, a los diferentes confines de la tierra. Danos agudez para entender esto, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos comprender, ya sea de una manera directa o bien mediante repetición, todo lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Todo esto, Señor, te lo pongo en tus manos para que se lo lleves al Padre, nuestras intenciones, las de cada uno de mis hermanos y los que no pueden estar de manera directa, para que las transforme según su voluntad, ya que Él es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a compartir entonces pantalla para que veamos la presentación que les tengo lista. Entonces, vamos a ver, aquí estamos. Ustedes, vamos a ver. Estamos perfectos. Tal vez ahí me hacen, pido disculpas porque estoy un poco perdido con esto. Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien, me están viendo la pantalla. Excelente. Excelente. Entonces, hermanos, como les decía yo hace un momento, me pierde, aquí está. Vamos a ver lo que primero que es el estudio de los evangelios. Como saben ustedes, estamos viendo los evangelios. Ya hemos puesto, pues, de alguna u otra manera hemos puesto los cimientos de lo que se viene en las clases a continuación, de las aproximadamente 16 a 15 clases que tenemos previstas, perdón, 12 clases que tenemos previstas, 16, perdón, 16 clases que tenemos previstas para estos evangelios. Si se recuerdan el programa de la clase, ya hemos visto lo que son las fuentes del estudio de Jesús y la formación de los tres estadios, de redacción. Hemos visto también los criterios metodológicos y cómo se originaron los evangelios. Ya vimos que no cayeron del cielo, sino que fue un proceso y un proceso que no duró meses, sino que probablemente duró años. También hemos visto, en la clase pasada miramos el estudio sinóptico de los evangelios y cómo el estudio sinóptico solo se podía hacer a los tres primeros evangelios, a Mateo, Marcos y Lucas, y cómo Juan despegaba de lo que se sabe en la actualidad de Jesús. Ya era otra línea que nos mostraba que igual la veremos en la última parte del curso. Hoy nos toca adentrarnos un poco a las características literarias del Evangelio de Marcos y es lo que vamos a comenzar el día de hoy. Lo primero que me gusta siempre hacer es un pequeño resumen de la clase 3 para recordar y recordábamos que mirábamos esa prioridad marcana y decíamos que hasta el siglo XIX Marcos era la cenicienta de los evangelios. ¿Por qué? Porque pues por su tamaño,
que solo eran 16 capítulos, versus los 28 de Mateo, los 24 de Lucas o los 21 de Juan. También su lenguaje, hablábamos que en griego, pues nosotros en castellano no lo miramos tanto, pero en griego se nota que el lenguaje es bien rudo o bien burdo comparado con los demás evangelios. Las lagunas que tiene Marcos, por ejemplo, no tenía la infancia de Jesús. Aparte carece de relatos de resurrección, como vimos lo que dice la Biblia de Jerusalén del capítulo 16, del verso 9 en delante esos casi 10 versos, donde dice que alguien más los agregó, pero los consideramos dentro de la inspiración divina. También mirábamos por su contenido, y ese contenido era lo que nos llamaba la atención, porque pues así agarrándolo como un novato, agarrando el Evangelio de Marcos, podemos ver que el contenido no es tan bonito como el que vamos a ver cuando veamos Mateo. En el aspecto de que Mateo, de entrada, tiene un evangelio bien organizado, por ficheros, podríamos decirlo así, con cinco discursos bien estructurados, y de una manera, pues, como todo un bibliotecario, podríamos decir. En el caso de Marcos, pues no era así, hasta que se empieza a estudiar a Marcos, pero eso sucede ya con Karl Lackman, si se acuerdan. Su desorganización. De entrada se miraba un evangelio totalmente desordenado, pero viene Karl Lackman y en 1838 comienza a mostrar que es la princesa. ¿Cómo logra mostrar que Marcos es la princesa? Pues porque nos muestra que Marcos es un evangelio sumamente cercano a los hechos de Jesús. Y en estas 3 clases que tenemos preparadas de Marcos, cuando veamos probablemente la otra semana que veamos la teología de Marcos, o la cristología de Marcos, mejor dicho, vamos a ver unas cosas que en lo personal me parecen espectaculares, de cómo el Jesús de Marcos es un Jesús sumamente humano. Y yo les decía en las clases pasadas que haber estudiado por 18 siglos a Mateo como primer evangelio, nos había llevado a entender a un Jesús un poco divino y a olvidar la humanidad de Jesús, un Jesús que se enoja, un Jesús que tiene ira, un Jesús que llora, un Jesús que tiene hambre, o sea, toda la humanidad de Jesús, y por eso es mi evangelio preferido, el de Marcos, porque nos va a mostrar a ese Jesús que realmente fue un humano que anduvo en la tierra, un humano que caminó con los discípulos, que pues tantas cosas, que fue completamente alguien que pues incomprendido es la palabra, incluso por su familia, todo eso lo tengo preparado para estas 3 clases de Marcos. De entrada les quiero decir yo que estudiar los evangelios como los vamos a estudiar puede que nos llevemos choques un poco fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando escuchamos la reflexión del día, cuando escuchamos comentarios, lo que hacemos es escuchar reflexión de reflexión de reflexión. Entonces es una reflexión de una persona que probablemente tiene un prejuicio. Versus lo que estamos haciendo nosotros ahorita acá es encontrar el objetivo del escritor. Cuando encontramos el objetivo del autor sagrado, muchas de las cosas se aclaran y empezamos nosotros a que una vez entendiendo el objetivo de él, podamos hacer nuestra propia teología, una teología que nos haga más libres, una teología que nos haga felices, una teología que nos permita seguir a Jesús de una manera libre, una teología que depure nuestra fe. Entonces, puede que muchas de las cosas que veamos aquí, se los anticipo, nos vayan a chocar, pero para eso tenemos el después de clases para poder preguntar o incluso utilizar el chat como una herramienta de cualquier duda que surja, postearla por ahí. De repente yo puedo contestarla o de repente mis hermanos que han estado en los cursos anteriores pueden contestarla también o alguien que lee por aparte podemos tener como un bonito foro de discusión. Pienso yo que también podría ser como herramienta. Entonces, ¿por qué también se le tomó como princesa? Porque nos dimos cuenta que Marcos irriga a Mateo y a Lucas. O sea, la fuente de la fuente de Mateo y de Lucas es Marcos, incluyendo Q, como ya sabemos. Luego de eso, se descubrió que el orden y la estructura de Marcos es brillante. Hoy vamos a ver el orden y la estructura de Marcos, sumamente sencilla, muy brillante,
Realmente Marcos es un redactor excepcional. Y aparte que esto, que Marcos era es el primero que inventa el género del Evangelio. Yo les decía, Marcos fue una inspiración definitivamente divina en el aspecto de que se están muriendo todos los testigos oculares. Se están muriendo. Ya murió Pedro, ya murió Pablo, murió Santiago, el hermano del Señor, y morían esas pilares de los cuales nos cuenta Hechos de los Apóstoles, que eran los pilares de la iglesia de Jerusalén, la iglesia saliente de Jerusalén. Entonces, aparte de eso, se quería, estaba la comunidad esperando la venida del Mesías y Jesús no venía. Entonces, todas estas cosas las vamos a ver en la próxima clase, probablemente o en la última, pero sí sepan que todo esto lo vamos a ver. Aparte de esto, mirábamos la cuestión sinóptica, mirábamos las semejanzas, yo les ponía textos paralelos, mirábamos las diferencias también, mirábamos los intentos de solución, en el caso de San Agustín, que decía que Mateo había sido el primero, que Marcos era un escrito pequeño que había sido el resumen de Mateo, y que Lucas volvía a ampliar los evangelios. Ya vimos que eso no tiene, ya no tiene discusión, o sea, ya no tiene valor después de los estudios que se han dado en el siglo XVIII y XIX. Y luego surgía la hipótesis Q, que esa es la verdadera cuestión sinóptica. Esto se los puse para que recordemos cuando ustedes les toque enseñar o explicar qué es la cuestión sinóptica. La cuestión sinóptica es que Q es la fuente de Lucas y de Mateo, y Marcos es la fuente de Mateo y Lucas. Pero Marcos, como vamos a ver en la trama en el día de hoy, nunca conoce a Q. Porque si hubiese conocido a Q, probablemente hubieran discursos de Jesús, de los cuales Marcos no posee. Marcos es un evangelio de puros hechos de Jesús, de puras acciones de Jesús. Claro, tiene un mensaje importantísimo, un mensaje que se los adelanto, y es que estamos en esta tierra para actuar como Jesús. A Jesús no le cayó nada del cielo. A Jesús no le vino nada, a pesar de ser hijo de Dios, no le vino ninguna ayuda de Dios. Todo lo hizo él sabiendo que tenía la fuerza de Dios dentro de él. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estas clases del Evangelio, de lo que es el Evangelio de Marcos. El esquema de la clase de hoy, perdón, vamos a ver la estructura del Evangelio de Marcos, vamos a ver la trama cristológica del Evangelio de Marcos, y vamos a ver el por qué el Evangelio se llama Marcos. Estos son los tres temas que queremos abordar el día de hoy. Primero, vamos a ver la estructura del Evangelio de Marcos. Ustedes miran, Roger, ¿qué sentido tiene la estructura del Evangelio de Marcos? Pues a veces eh, nos piden, ok, hacer una introducción de Marcos, pero nosotros no hacemos la introducción de Marcos. ¿Por qué? Porque para mí la introducción de Marcos es poder, pues hace poco leí un libro y me dijo un amigo, pásame ¿por qué libro estás leyendo? Y yo le dije, el libro estoy leyendo tal, y me dijo, pásame el índice para ver qué tiene. Claro, le tomé la foto y se lo mandé, me dijo, cómprame uno. Entonces, esto es sumamente importante porque la estructura es el índice del Evangelio de Marcos. Claro, en nuestras Biblias no aparece, pero cuando nosotros entendemos cómo es el índice y cómo fue la composición de este Evangelio, entonces el entendimiento de lo que hacía Jesús se vuelve más sencillo. Lo que vamos a ver hoy es la estructura y, como les dije, la trama cristológica. ¿Por qué estudiar la estructura del libro? Como les digo, esto equivale a estudiar el índice del libro. No lo tenemos en nuestras Biblias, pero hoy lo vamos a ver. Y esto, como lo hemos visto en las clases anteriores, y dirá, a mí me encanta esta frase, de Isaac Newton. Él decía que todos sus descubrimientos es porque él se ha apoyado en hombros de gigantes. Nosotros hoy en estos estudios nos estamos apoyando en hombros de gigantes. Nos estamos apoyando en gigantes exégetas de un nivel impresionante, en el cual nosotros nos apoyamos para poder ir más allá. Claro, la reflexión, esa se la dará el Señor a cada uno de ustedes, pues, pero por lo menos vamos a dejar las bases sentadas de lo que quiso decir el autor sagrado. Todo libro bíblico se busca la estructura del mismo, pero recordemos, en nuestras Biblias no los tenemos, pero cuando buscamos un libro, por ejemplo, un comentario exegético de tal libro o de tal, siempre nos aparece en la estructura. Y
nos ayuda a poder facilitar, en nuestra memoria el contenido del libro. Ya van a ver qué hermoso y fácil es esta estructura. Ustedes, y ya se les expliqué en la clase pasada, pero vamos a ver qué tan fácil va a ser que ustedes cuando escuchen decir Marcos capítulo 7a, ya sé dónde está Marcos, ya sé dónde está Jesús. Entonces ya van a saber cuáles son las intenciones del autor, porque hoy las vamos a ver desde esa perspectiva. Vale decir que en los 4 evangelios hay un consenso, o sea, ya hay una, ¿cómo les explico? Como les digo, cuando estudia la Biblia uno, y más que todo cuando se hace exégesis de la Biblia, siempre hay muchas opiniones, pero en esta parte de la estructura casi todo llega a un común acuerdo, casi todos están acorde con la estructura propuesta, pues vale, gracias a Dios. Aparte, vamos a ver esto. La estructura de Marcos, yo se las comenté en la clase pasada, es geográfica. ¿Qué quiere decir que la estructura de Marcos sea geográfica? Que es una estructura artificial. Repito, es una estructura artificial, que significa que es una estructura creada por Marcos. No quiere decir que la vida de Jesús haya sido así. Lo que quiere decir es que él fue creando la vida de Jesús de una manera y la fue poniendo de diferentes formas. Claro, ya vamos a ver después con Juan, por ejemplo, es otro tipo de estructura. ¿Cómo es la estructura? Y como es geográfica, nos tenemos que ir al país de Jesús. Esta es la Palestina, aquí tenemos la Galilea, que es la parte norte, que es la parte como cafecita. Tenemos a María, que es la parte central, y tenemos Judea, que es la parte inferior. Esas son las 3 grandes regiones que se conocían en el tiempo de Jesús. Perdón, que se componía el país de Jesús. Eso, si quieren ahondar un poco más de esto, nosotros en la segunda clase, en la cuarta clase del módulo 1, explicamos cuáles eran la llanura costera, cuáles eran las Shephelá, cuáles eran el río del Mar Muerto, las depresiones, todas estas cosas las miramos en aquellas clases. Pueden regresar y pueden ver un poco más de eso. Estas eran las 3 grandes regiones al tiempo de Jesús. Entonces, ¿qué hace Marcos? Vamos a hacer un pequeño cuadrito para que nos ubiquemos un poco mejor. Primero, el ministerio de Jesús en Galilea. Entonces, centra su ministerio en esta zona, en la parte norte, donde está Cafarnaúm, donde está Magdala, donde está Canaán, todas estas partes que está el mar de Galilea, ahí arriba que está la Marco 5, en la Decápolis, toda esta parte son acá. Esto nos lleva desde el capítulo 1 al 9. Ojo, lo que les digo, del capítulo 1 al 9, todo lo que haga Jesús, todas las revelaciones, los milagros, todo, absolutamente todo, está hecho en Galilea. Tiene un propósito y ya lo vamos a ver. Después, Jesús viaja a Jerusalén, un solo capítulo, y el capítulo 10, que se conoce como el capítulo bisagra. Y después, el ministerio en Jerusalén, y es la pasión y muerte, y viene del capítulo 11 al capítulo 16. Sencillita la estructura del texto. Solo son 3 secciones en las cuales nos muestra el capítulo 1 al 9, la vida de Jesús en Galilea, capítulo 10, un viaje de más de 150 kilómetros en un capítulo, y en el capítulo 11 al 16 es el ministerio de Jesús en Judea. Y esto es interesante porque Marcos tiene un propósito y es bellísimo, ya lo vamos a ver. Si nosotros tomáramos la estructura del Evangelio de Marcos para armar la vida de Jesús, por decirlo así, no podríamos, porque parecería como que Jesús estuvo 3 años en Galilea, el capítulo de bisagra, y pocos días en Judea. Entonces, hoy los estudiosos se han dado cuenta de que el Evangelio que muestra un poco más esos 3 años de predicación de Jesús es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, cuando lo veamos, por mucho tiempo fue pensado que no tenía nada histórico. Hoy ha asombrado toda la historicidad que tiene el Evangelio de Juan. Por ejemplo, contaron que Jesús estuvo 3 años y fue 3 veces a Jerusalén. Fue a 3 Pascuas, en la tercera murió. Pero Jesús anduvo
por todo el país. Entonces, como les digo, si tomáramos esta geografía, esta estructura geográfica, la vida de Jesús duraría un año, prácticamente. Estuvo un año en Galilea, 3 años, perdón, 3 años en Galilea, rapidito y en par de días murió en Judea. Es por eso que, insisto, esa estructura es artificial, es una estructura creada por el evangelista para dar algo, una noticia, una buena noticia. Y es aquí donde vamos a entender por qué Marcos distribuye de esta manera el material. Se los adelanto, para mí esto es espectacular, esto es hermosísimo. Primero, veamos qué pasa en Galilea. Marcos entiende que Galilea es una región despreciada, o sea, de las periferias, y les quiero explicar algo. Antes del exilio de Babilonia, surge, hay un periodo ahí de tiempo, que es en el tiempo del rey Josías, y un poco antes, todavía con su padre, el rey Amós, en el cual hay un cambio. Vamos a ver, hay un cambio, hay un desarrollo tanto de Jerusalén en la parte religiosa, o sea, es ahí donde agarra el auge de Jerusalén para decir, Jerusalén, ahí está el templo y ahí está Dios, ahí está Yahvé. Hay un movimiento que se llama Solo Yahvé, que aparece en ese tiempo. Se crean mediante intenciones políticas, intenciones geopolíticas, intenciones religiosas, que Jerusalén sea el centro del mundo. Hasta en ese momento, cuando en el rey Josías, esos 31 años de gobierno de él, se crea y Josías se encarga de destruir la mayoría de los altares de los demás, de la parte de Samaria y de la parte al entrar de Galilea, porque todavía Palestina no llegaba hasta ahí arriba porque estaba gobernada por los asirios. Entonces, ciertas partes él empieza a destruir todo lo que es los templos paganos que se miraban en Galilea, que se miraban en Palestina. Entonces, para ese tiempo, entre el 590 y 630 más o menos, antes de Cristo, es cuando surge toda esa idea y esa concepción y se empieza a ver a Jerusalén como el centro. Entonces, cuando se empieza a ver a Jerusalén como el centro, se crea el templo, se crea el templo y ahí en el templo estaba un lugar que se llama el Santo Santorum, o el Santo de los Santos. Y era una cajita chiquita donde estaba el Arca de la Alianza, donde estaba Dios. Entonces se creía que ahí estaba Dios y el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. En la medida que se alejaba uno del Santo de los Santos, ya el poder de Dios no era tan fuerte como estar ahí. Pero si estaba dentro del templo no había problema. Si estaba dentro de Judea, ya el poder de Dios era un poquito menos, pero ahí estaba el poder de Dios. Si iban a Samaria, el poder de Dios era un poco menos, porque como eran círculos concéntricos, entonces el poder de Dios iba alejando. Ya Galilea es una región despreciada, es una región donde Dios ya no llega. Por eso un montón de veces vamos a escuchar en los evangelios que dice que puede venir de Galilea, como le dice a Nicodemo los sumos sacerdotes en el evangelio de Juan, que puede venir de Galilea no viene nada, claro, porque es que se entendía que Dios no llegaba hasta allá. El punto central del gobierno de Josías fue lo que hizo, poner a Jerusalén como el centro del universo. Entonces, que, que Jesús o que Marcos ponga todo el ministerio de Jesús es para mostrar que Dios está a favor de los más débiles, que Dios está en las periferias, que Dios está donde la concepción de su tiempo no llega, donde supuestamente Dios no puede llegar a él. ¿Por qué? Porque también era una frontera con el mundo pagano, estaba alejado. Entonces, todas estas cosas nos van mostrando de que Marcos tiene un propósito. Marcos escribe para paganos. ¿Por qué? Para mostrar que la buena nueva es para ellos. ¿Sí? Para mostrar que Dios está rechazando las concepciones religiosas de su tiempo, que Dios está yendo primero a los paganos. Así vamos a ver en Lucas también, cuando se le presenta a los pastorcitos, o en Mateo, cuando se le presenta a los reyes magos. A los primeros que se le presenta a Dios es a los paganos. ¿Para qué? Porque el ser humano de ese tiempo el ser humano de ese tiempo era regido por la ley. Y esa idea de la ley surge en el mandato de Josías.
Yo sé que estamos impregnados del Éxodo y del Sinaí y que las leyes, pero realmente han sido construcciones que se han hecho en el tiempo de Josías. ¿Para qué? Para poderle dar toda la centralidad a Jerusalén. Entonces, Marcos lo que está llevando es una buena noticia para los relegados, para los que supuestamente Dios no llega, para los lectores que están lejos del flujo o de la influencia de Dios. Para Marcos, perdón, el lugar de salvación no es Judea, no es el templo, es Galilea. Es más, en Marcos 16 le dice, en la ampliación que se le hizo, díganle a mis discípulos, a mis hermanos que nos veremos en Galilea, porque para Marcos, Galilea es el lugar de salvación. Donde están los paganos, donde están los reprimidos por la sociedad, donde están los más alejados, ese es el lugar de salvación para Marcos. Y es ahí donde pone todo el material salvífico. Es ahí donde pone los milagros. De los 18 milagros que tiene el Evangelio de Marcos, 17 de ellos están puestos en Galilea. Y un milagro está puesto en Judea, que es el antimilagro, ay, se me fue la ahorita, es el de los higos, no me acuerdo bien, ya me voy a acordar. Pero son 17 milagros puestos en Galilea, para mostrarnos que todo el poder de Dios, de la higuera, perdón, de la higuera, el que seca la higuera, ese está puesto en Judea, para mostrarnos algo importantísimo de Judea, que aunque era la planta madre, se seca porque no, el poder de Dios no llega ahí. Entonces, todas las revelaciones, toda la actividad salvífica, 17 milagros, como les digo, está en Galilea. La elección de los discípulos en el capítulo 1 está en Galilea. El comienzo de la misión a los gentiles está en Galilea. Todo eso, por eso Marcos hace esa estructura magnífica de mostrar a Galilea. Y veamos, y la aparición del resucitado también se da en Galilea. Eso que se conoce como la experiencia de Galilea está en Galilea, porque para Marcos es ahí el lugar de salvación. Como vemos, cada autor, vamos a ir viendo, cada autor dirige su mirada a su comunidad. Cada autor muestra cómo la comunidad entendió al resucitado. Para Marcos, Jerusalén era la ciudad del judaísmo, donde se creía debía venir el Mesías. Y el Mesías debía de ser un rey liberador, un rey celoso de la ley, un rey que viniera a restaurarlos del dominio del Imperio Romano. Pero todo tenía que hacerse desde el templo. Pero para Marcos, Judea es un lugar negativo. Es de donde viene la oposición de Jesús. Cuando Jesús discute con fariseos o con saduceos, dice la Escritura, venían de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la oposición viene de Jerusalén. No hay actividad salvífica. Y el traspaso del reino que se creía es quitado de los judíos. ¿Para qué? Para que llegue a todo el mundo. Entonces veamos cómo a Marcos lo que menos le interesa es hablar de Jerusalén. Marcos lo que quiere mostrar es una buena nueva que llega a los relegados, a los despreciados, a los que la sociedad, a los que el establecimiento religioso de su tiempo relegaba. Por eso es que Jesús anda curando leprosos, anda curando minusválidos, anda haciendo todas estas cosas que en el tiempo de él no se podían hacer. Cura en sábados. Entonces, todas estas cosas es para mostrar que no hay nada, y eso yo siempre me gusta repetirlo, no hay nada por encima del hombre. En aquel tiempo se creía que la ley estaba por encima del hombre, que el sábado estaba por encima del hombre. El Jesús de Marcos lo que menos le interesa son las leyes. Lo que más le interesa es que Dios está a favor del hombre, de que Dios está a favor de los más necesitados, de los que están en las periferias, y eso lo dice el Papa Francisco todo el tiempo, ir a las periferias, claro, donde están los relegados, donde es el que no tiene que comer, donde no tiene techo. Es ahí, en la entrega en el otro, lo que nos muestra el Evangelio de Marcos. Entonces, como vemos, tiene una estructura fenomenal, maravillosa. Ahora vamos con la otra parte, que es la trama cristológica. ¿A qué se le llama trama? Me preguntarán ustedes. Este es el argumento, este es como la síntesis del por qué escribe Marcos. Ya hemos visto la estructura. Ahorita vamos a ver cómo Marcos arma todo ese evangelio. Este man de Marcos es espectacular.
Y se le llama cristológica porque él lo que trata de hablar es del Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios, de cómo es, y es fabuloso el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos va subiendo, la imagen de Jesús va subiendo, es como en música, si mal no recuerdo, se le conoce como el increscendo, ir subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar al culmen. Pues eso es lo que hace Marcos. Marcos lo hace en dos partes, y esto es muy importante que ustedes vean. Primero, la vez pasada, creo que Manuel comentaba algo de cuál es el programa del Evangelio de Marcos. El programa del Evangelio de Marcos está en Marcos 1:1. Así de clarito. ¿De qué trata el Evangelio de Marcos? Marcos 1:1. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ojo a lo que veo, o lo que decimos. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Otras Biblias puede ser que no hayan el Cristo, sino que hayan el Mesías. Es lo mismo. Cristo es Mesías en griego. Decir Mesías en griego es Christos. Y Mesías era el Mesías era el esperado, era, vamos a ver si podemos explicar un poco esto, era el que tenía que, el esperado según las escrituras, era el que iba a mandar Dios a gobernar en nombre de él. Pues el mismo Dios iba a bajar a gobernar. Entonces, y los iba a liberar como tal, como los había liberado Moisés en el Éxodo, que insisto, fue una creación de Josías, pero esa era la idea. Entonces, Marcos lo que le interesa es mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para esto, Marcos es espectacular, yo no me canso de decirlo, es espectacular. El Cristo solo es conocido por los judíos. Entonces tiene que poner en boca de un judío o mostrar a los judíos de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera sumamente fabulosa. Esas son las dos tramas. Esta es la trama cristológica del Evangelio de Marcos. ¿Cómo lo hace? Primero es mostrar a Jesús como el Cristo. Y esta es la primera parte. Para eso, les voy a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos 27 al 30. Dice la escritura lo siguiente. Que dice aquí, en mi Biblia dice profesión de fe de Pedro. Salió Jesús con los discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea, de Filipo, y por el camino hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Entonces pone a Pedro como un judío a decir, tú eres el Mesías. Y aquí es fabuloso esta parte, miren, ¿ve? Les quiero explicar algo acá. Ya aquí hay un proceso. Hasta antes del capítulo 8, hasta antes del capítulo 8, verso 27, en todos los milagros que hace Jesús, la gente dice, ¿y quién es este? ¿Qué es eso que hace? Miren lo que dice en el capítulo 1, en los versos 27. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina expuesta con autoridad? Todos se preguntan, ¿y quién es este? Todo es la preguntadera. En todos los milagros que se ven aquí en estos capítulos, todo es, ¿y quién es este que hace esos milagros? Entonces, es eso, en el demonio de Gerasa lo mismo. ¿Quién es este que hace tipo? Entonces, lo que está mostrando es, hasta ese capítulo 8 es que la gente se cuestiona y dice, ¿y quién es este? ¿Con qué autoridad hace eso? ¿De dónde ha venido? ¿Qué doctrina es la que está mostrando? Es ese sigilo mesiánico, es ese no decir, y es más, en el verso 31 le dice Jesús a los discípulos, no digan nada de lo que están viendo. O sea, ustedes saben que soy el Cristo, pero no digan nada. ¿Pero por qué? Eso se le conoce como sigilo mesiánico. Y es el todavía no decir nada hasta que llegue la hora. Entonces, o hasta que lo puedan entender los demás. Y esa es la primera parte. Entonces, en la primera parte está ese ir investigando o ir mostrándole, ir dándoles un poquito a los lectores
para que ellos empiecen a descubrir al Mesías, a Jesús como el Mesías. Y ahí llega el capítulo 8, verso 27 al 30, en el cual muestra al Mesías como y en la boca de un judío, en este caso Pedro. Pedro lo menciona como un judío. Entonces, él ya cumple la primera parte, pero le falta el Hijo de Dios. Y para la primera parte, el título de Mesías, como les dije, solo los judíos lo entendían. Entender esa parte mesiánica es bien compleja, porque hay que hay que agarrar la historia de salvación de la Biblia, la historia de salvación, repito esto, y venirse desde el reinado de David y empezar a explicar cómo se fue creando la idea del Mesías, de que comenzó con el rey David, cuando el rey David después le dejó a Salomón y cómo se fue partiendo el reino y cómo se fue creando esa idea de volver a tener un rey, que un rey a la imagen del rey David. Por eso es que Jesús, los autores lo ponen, por ejemplo, Mateo lo pone hijo de David. ¿Por qué? Para mostrar de que Jesús eh, es el nuevo David y es el nuevo rey, es el nuevo Mesías. Es un camino un poco largo que en algún momento lo explicamos en la parroquia cuando hicimos la predicación del reino de Dios. Ahí expliqué en los primeros 15 minutos cómo era ese proceso. Por eso, en este caso, como ya lo conoce, lo confiesa un judío, lo confiesa en manos de Pedro. La segunda parte muestra a Jesús como hijo de Dios. Si se fijan, Marcos no anda con tanta casaca. En el primer verso dejó ir todo el programa del Evangelio, ahí está. Claro, lo divide en dos partes. Para eso tiene un texto bisagra, que es en el 31, cuando dice no digan esto. Ya después del 9, del 9 en adelante, ya empieza a mostrar otro rostro, como el Hijo de Dios. ¿Y cómo muestra el Hijo de Dios? O sea, ¿quiénes entendían el término Hijo de Dios? Ah, los paganos. Miren, en nombre de quién, en boca de quién, pone a decir que es Hijo de Dios. Capítulo 15, verso 39. Cuando está en la crucifixión, el centurión estaba frente a él. Al ver que había expirado, de aquella manera dijo, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Perdón, no sé por qué, un poco la garganta. Entonces, imagínense en verso 39, este es el Hijo de Dios. ¿A quién pone? A un pagano, al centurión. Entonces, ¿quién conoce el término Cristo? Los judíos. Pone a un judío decir, he aquí el Cristo. ¿Quién conoce el Hijo de Dios? Los paganos. Pone a un centurión romano. ¿Por qué le digo que los paganos conocían el Hijo de Dios? Porque para los paganos todos los emperadores eran hijos de Dios. No sé, voy a declarar esta parte. Vamos a ver, en el tiempo romano, los primeros cristianos o los mártires cristianos, no sé si ustedes sabían que murieron por ateos, por ser ateos. Sí, pero ateos ¿de qué? O sea, miren ustedes, ¿cómo que ateos? Murieron por no humillarse, arrodillarse ante el Dios del Imperio Romano, que eran los emperadores. Recordemos que los emperadores se creían hijos de Dios. Nacían de relaciones sexuales que tenía Zeus o otros dioses con mujeres del imperio y ahí nacían los emperadores. Entonces, ¿quién conoce? Según el Dios de ellos, obviamente, esta es una evolución, hermanos. Entonces, según los paganos o los romanos, el Hijo de Dios, en este caso, por eso ponen en boca del centurión a Jesús. Pero es un término que lo conocen muy bien. ¿Por qué? Porque reitero, porque los emperadores eran hijos de Dios. Imagínense lo que está diciendo, este verdaderamente es hijo de Dios. O sea, está diciendo este verdaderamente era el rey, este era el más grande de todos. Entonces, ¿a quién pone? A un pagano a confesar que es hijo de Dios. Esto es lo que se conoce como la trama cristológica. Y me gustaría dejar otras cosas claras. Como podemos ver, nada de desorden, totalmente estructurada, una estructura bellísima, sumamente fácil del 1 al 9, el ministerio en Galilea, capítulo 10, el texto bisagra que es el viaje a Jerusalén,
Y del 10 y del 11 al 16, el ministerio de la pasión la pasión y muerte de Jesús en Jerusalén. Y la trama cristológica o la idea cristológica es mostrar que Jesús es el Mesías y debe demostrarlo de manera de ir ascendiendo en un creciendo hasta que Pedro lo confiesa. Y después parte a enseñar de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios desde la boca de un pagano, porque ellos lo conocen muy bien. Entonces, en la primera parte, numerosos milagros. Como les dije, casi estamos, si se fijan, casi estamos, no concuerdan, no tienen que concordar, o sea, no tienen que concordar esto. Reitero esto, no tiene que decir, es que ¿por qué en el 10 está el viaje a Jerusalén? No, es que eso es totalmente, una cosa es la trama, otra cosa es la estructura. Pero casi, si se fijan, casi que conectan. Pero ¿qué muestra? En la parte de Galilea, numerosos milagros para mostrar que Dios está a favor del ser humano, que Dios no manda enfermedades, por eso sana a leprosos, que Dios no quiere gente mal físicamente, por eso le cura la mano al que está minusválido y lo pone al centro para decir, esto es lo que más me importa a mí, el ser humano. El mensaje de Marcos es brutal. Por eso pone toda la mayoría de milagros en esa parte, en la región de Galilea, pero para mostrar de que Dios, el Dios de Jesús, o Jesús como Dios, está a favor del ser humano. Por eso pone numerosos milagros. Por eso es que provoca una admiración de decir, ¿y quién es este? Ese sigilo mesiánico, ese no saber quién es y de dónde viene Jesús hasta que lo confiesan al final de su evangelio. Es seguido por multitudes cuando multiplican los panes. Eso lo hacen en Galilea. Son muchos los que siguen a Jesús. Nunca, ojo, nunca anuncia su pasión. Nunca anuncia su pasión. Es bueno que vayamos dándonos cuenta de que Jesús, históricamente hablando, nunca supo que iba a morir. Eso, yo les digo, paciencia, lo vamos a ir viendo poco a poco, porque en los evangelios muestra como que Jesús ya sabía y anuncia su pasión. Sí, pero es que esas son profecías, conocen como profecías post-eventum, y eso lo vamos a ver cuando también determinemos la fecha del evangelio, porque hay personas que dicen que se escribió en el 65, pero la verdad es que el mismo evangelio nos da las directrices para decir se escribió en el 70. ¿Por qué? Porque Jesús habla de cosas que ya pasaron, como por ejemplo la destrucción del templo, o la otra cuestión de cuando de cuando contaminan el templo. Entonces todo esto lo vamos a ir viendo a poco a poco. Luego en la siguiente parte, aquí sí ya anuncia su pasión. Aquí ya viene a mostrar, ¿por qué? Porque viene a mostrar que viene a morir por los paganos, que viene a mostrar por los más relegados de la sociedad. Aquí ya se muestra un Jesús sumamente incomprendido. Jesús le revela a sus discípulos que va a morir y aquellos no saben nada. Jesús se va a rezar al Monte de los Olivos y aquellos se duermen 3 veces. Poco les importa a Jesús. A Jesús acá lo entrega Judas y en Mateo le pone un montón de monedas y acá lo entrega por nada. O sea, Judas lo quiso entregar por nada. Pues. Todo eso, hermanos, lo vamos a ver en las próximas 2 clases. Lo que estoy haciendo es como un abrebocas para que vean lo que se viene. Entonces, es el hijo del hombre sufriente. Y aquí donde se crea o se muestra de que Jesús es el siervo sufriente que muestra Isaías. Estas partes de los, de la, del, lo vimos en el módulo 1. En el módulo 1 cuando vimos los porqué de la muerte de Jesús, que Jesús muere como profeta, que Jesús muere como siervo sufriente. Todo eso lo explicamos en aquel momento. Eh, Acá nos muestra estas 2 tramas cristológicas. Y es bueno decir algo más. En la primera parte, los discípulos, viendo sus obras, adquieren la fe como el Cristo. Claro, porque les va enseñando poco a poco de que Él es el Mesías. Por eso lo confiesa Pedro. Pero como un Mesías infinitamente superior a cualquier otro. ¿Por qué? Porque el Mesías que ellos esperaban, reitero, era un liberador. Alguien que les viniera a sacar de la opresión del Imperio Romano, pero lo que hace es
multiplicar los panes para darle alimento a la gente. Lo que hace es sanar a los minusválidos para que puedan volver a su vida. Lo que hace es sanar la lepra para que él pueda reintegrarse a la sociedad. Lo que hace es curar endemoniados para que se reintegren a la sociedad, como lo hace en Marcos 5 con el de Gerasa, por ejemplo. Entonces, lo que está mostrando aquí no es que viene no es que viene por un paisito, y que no, es que viene para la humanidad completa. Claro, con una idea de salvación totalmente diferente. Y en la segunda parte, los discípulos lo muestran, los discípulos lo descubren como un Mesías paradójico. Pues, en la cuestión de su muerte lo vamos a ver todo esto. Un Mesías que ha venido a sufrir y a dar la vida por los demás. Un Mesías que vino a entregarse por amor al mundo, por amor a enseñarnos a vivir. Y estas partes que se vienen después de esto es sumamente fabuloso, lo que vamos a ver en las próximas clases. Ahorita, una vez que hemos encontrado la estructura, una vez que sabemos la trama, que son sumamente sencillas, que son fáciles, que ahora podemos agarrar cualquier texto de Marcos, o cuando escuchemos que van a hacer una reflexión de tal Marcos, estaba en Galilea, no es que estaba en el camino de Jerusalén, no es que estaba en Jerusalén en su pasión. Ya más o menos tenemos una idea y vamos a ver con qué desprecio le habla a la gente. Vamos a ver, por ejemplo, cuando le dice creo que es la hemorroísa, si quieres puedes salvarme, pero está en Galilea, y él le dice, y él se encachimba, se encoleriza. ¿Por qué? Porque está mostrando que Dios quiere la salud del ser humano. Todo eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero ¿por qué llamamos Marcos al autor del Evangelio? Y es muy buena pregunta, porque de los 4 evangelios probablemente el único que sea histórico, el nombre del autor es Marcos, porque Mateo sabemos que no fue Mateo, el levita no fue Mateo, Lucas tampoco fue el médico que hablan que andaba con Pablo, y Juan mucho menos, no puede haber sido. Es más, Marcos nos habla de la muerte de Juan. En el capítulo 10, verso 32, nos dice cómo va a morir Juan y su hermano, que eran los Boanerges. Pero la tradición nos vamos a ver, la tradición nos dijo lo siguiente. Primero, Papías de Hierápolis. Este era un padre de la iglesia. Este señor, muchas de las cosas que sabemos hoy fueron los primeros comentaristas. Y él dice lo siguiente. Marcos, que fue el intérprete de Pedro, escribió cuidadosamente, ojo, pero no en orden. ¿Ven lo que le digo? Claro, estamos hablando del año 130, no tenía las herramientas que tenemos ahorita para poder decir, no, realmente escribió con una belleza, pero Papías de Hierápolis no lo muestra así, lo dice, escribió, pero no en orden, todo lo que recordaba sobre los dichos y hechos del Señor, porque él, ojo, no había oído al Señor, ni lo había seguido, sino que más tarde siguió a Pedro, que exponía las enseñanzas según era necesario, y no como ordenado la palabra del Señor. Ven lo que dice. Papías de Hierápolis dice que, en pocas palabras, que Marcos era el traductor o el escritor de Pedro, y que, como era así un poco loco, entonces escribía cualquier cosa, no que escribía un desorden. Eso es lo que dice Papías de Herápolis. Hoy le podríamos decir a Papías que estaba un poquito equivocado, y que no, que la verdad es que Marcos escribió sumamente ordenado. Después viene San Ireneo de León, en el año 180, un gran, que ahorita el Papa, si no me equivoco, lo canonizó por un montón de cosas que tiene fabulosas. Después de la muerte de ellos, Pedro y Pablo, porque mueren en el 64 ambos, Marcos, que fue discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito lo que habían predicado. Entonces, bajo estos dos testimonios, la tradición siempre, desde el año 130 o un poco antes, se estimaba de que, recordémonos que Marcos escribía para el 70, se estimaba ya que Marcos era el redactor del Evangelio. Pero ¿cuál Marcos? Pues, o sea, ¿de cuál Marcos estamos hablando? Porque los Evangelios, ninguno habla de Marcos. Pero veamos cuál Marcos nos dicen los Evangelios. En el Nuevo Testamento aparece un Marcos que probablemente, ya vamos a sacar unas conclusiones, sea el autor
de este evangelio. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener a cada uno de los textos, pero sí les voy a ir narrando más o menos lo que sucede. En Hechos 12, del 12 al 14, Pedro viene de estar preso y logra escapar. Se dice que llegó a la casa de Doña María. La casa de Doña María era la mamá de Marcos, y en ese texto nos dice que Marcos tenía dos nombres, y uno era Juan Marcos. Juan, el nombre hebreo para manejarse en ambiente semítico, en ambiente hebreo, y Marcos, que era el nombre para manejarse en ambiente helénico, en ambiente romano, en ambiente griego, como también lo tuvo Pablo. O sea, Saulo, Pablo. En aquel tiempo se tenían dos nombres para manejarse en los ambientes que se querían. Entonces, ahí nos cuenta que Pedro está tocando la puerta y que Rode, la empleada de Doña María, al escuchar que es Pedro el que está afuera, en vez de abrirle, sale corriendo a decir es Pedro, y Pedro estaba tocando la puerta. O sea, es una narración bien chistosa, pero ya nos empiezan a contar algo bien importante. Para el tiempo de Jesús, o para ese tiempo que digan que Doña María era un sponsor, porque lo que dice ahí es que en la casa de Doña María se reunían los primeros cristianos. Quiere decir que tenía una casa grande, quiere decir que era una mujer de mucho poder económico. Y es más, Marcos probablemente tenía ese dinero. Entonces, ya nos empiezan a decir que Marcos no era un cualquiera, sino que era una persona pudiente, pues. Y es por eso que después, cuando Marcos tiene un encuentro con Pablo, muchas de las hipótesis que han salido es que le hacía falta estar en su casa, como era un niño acomodado, no quiso agarrar la misión que tenía en este caso Pablo. En Primera de Pedro, dice Pedro, recordemos que Primera de Pedro no le escribe Pedro, sino que el autor pone en boca de Pedro como que él bautizó a Marcos. En Colosenses 4:10 nos muestra que Marcos en efecto era primo de Bernabé. Bernabé era el compañero de Pablo en la primera misión, en el primer viaje misionero. Y ojo, en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles nos dice que Bernabé tenía mucho dinero. Es más, Bernabé, uno de los terrenos que tenía, lo vendió por un buen billete y lo dio a la causa de los pobres, de los primeros cristianos, para poder apoyar a los pobres. Entonces ahí empezamos a ver que Marcos no era cualquiera. Marcos era alguien con poder económico que se decidió por el Señor. En Hechos de los Apóstoles 12:25, aquí es donde ya la primera vez en ese viaje Bernabé jala a Marcos a la misión. Y es ahí donde en algún lugar, lo dice Hechos de los Apóstoles, se separa de Bernabé y de Pablo, y entonces lo despachan, pues. Bernabé y Pablo continúan en la misión, y después a los años se vuelven a encontrar. Y ya vamos a ver esa parte. Hechos 13:5, los tres, aquí es donde empieza la primera misión a Perge. En el 45, Marcos se regresa a lo que les dije. Esto ustedes lo pueden agarrar en sus casas y empezar a ver cómo es el desarrollo. Se regresa Pablo y Bernabé. Marcos se regresa, Pablo y Bernabé se van para Jerusalén. Y en el 15:36, Pablo y Bernabé se regresan. Aquí hay un errorcito, me equivoqué en esta parte de aquí. Aquí en el 15:36, 39, lo que sucede es que Bernabé se pelea con Pablo. ¿Por qué? Porque vuelve a aparecer Marcos. Y Marcos quiere volverse a ir a la misión, y Pablo le dice, de ningún motivo, de ningún modo. Ya te corres en la primera, no te vuelvas a dejar que te metas en la segunda. Lastimosamente, aquí se hace una separación. Pablo se separa de Bernabé porque Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo se va solo. Entonces es ahí donde surge ese hecho lastimoso, pero según Filipenses en el capítulo 1, recordemos que Filipenses ahora tiene un capítulo en el verso 24, ya Pablo aparece reconciliado con Juan Marcos, y eso es lo hermoso. Entonces ya nos muestra una figura de Marcos que podemos hacer cierta idea. Después de todo esto, ya no sabemos nada más de Marcos. ¿Por qué se cree que Marcos pudo haber sido el autor del Evangelio? Porque como vemos, es una figura no polifacética, pero sí muy humana, o sea, muy que hoy está, que mañana no está, que es acomodado, y también como que tiende a dejar como en ridículo en el aspecto de que imagínense, ustedes son
Si ustedes van a si alguien va a redactar un libro y de este tipo, pues quieren poner autores como Mateo, como Lucas, como Juan, gente que dejó grandes cosas, pero ponen a Marcos, aquel que más bien se hizo pedo en la misión. Entonces, por eso, los estudiosos dicen que desde ese argumento se puede creer fielmente de que este Juan Marcos, el hijo de Doña María, fue el autor del Evangelio de Marcos. Y hoy es un gran consenso y casi nadie, bueno, nadie podríamos decir, niega la autoricidad de este Marcos eh, al Evangelio. Entonces, ya para ir finalizando la clase de hoy, sacamos un par de conclusiones. Primero, Marcos es el primer biógrafo de Jesús. Es el primer autor o la primera biografía. Es el primero que hace la primera biografía de Jesús. Claro, una biografía no tal cual sucedió, no tan histórica, sino que habrá que remontarse a las biografías del tiempo de Jesús para poder ver el porqué y ver que Marcos hizo lo mejor que pudo. También podemos decir que el Evangelio de Marcos es el más histórico. Es el Evangelio, como vamos a ver en las siguientes clases, el Evangelio donde muestra a un Jesús completamente humano, al punto tal que hace dudar al lector si realmente Jesús es Dios. Y eso ya se los expliqué la semana pasada, pero lo vamos a ver más adelante. Allá cuando sale el hombre, el joven rico y le dice, maestro bueno, y él le dice, bueno solo es uno, bueno es Dios. Ya Mateo le cambia esa cosa. Entonces, muestra un Jesús sumamente humano. A mí me encanta el Jesús de Marcos y yo espero poderles pasar esta emoción en las siguientes dos clases para que podamos disfrutar de algo que ha estado perdido por mucho tiempo y es la humanidad de Jesús. La composición del Evangelio de Marcos es un espectáculo, es fácil de memorizar, es una estructura geográfica con una trama cristológica basada en el primer verso. Jesús, el Mesías o el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es toda la trama. Claro, la va desarrollando a lo largo de 16 capítulos, con un capítulo bisagra, que es el capítulo 8, donde hace el cambio de Mesías a pasar a Hijo de Dios. Y la composición geográfica en el capítulo 10 en la bisagra, que es el viaje de Galilea a Jerusalén. La trama cristológica es un increchendo, o más conocido como el sigilo mesiánico. Es el no digan nada. Perdón, es el quién es este, quién será, qué es esta doctrina, y no sé qué. Y de repente no digan nada. Hasta después se va a ir descubriendo la identidad de Jesús. Por eso Marcos quiere llevar al autor como tranquilo, te voy a un poco más, un poquito más y un poquito más, hasta llegar al capítulo 16 y mostrar quién realmente es Jesús. La hipótesis de que Marcos, el hijo de Doña María, sea el autor es la más consensuada entre los especialistas. Aquí sí no hay tema de discusión. Realmente este Marcos del Nuevo Testamento, casi seguro, insisto, casi seguro de que haya sido el autor del Evangelio. Entonces, desde ahí podemos concluir y hoy pues hemos podido ver esta geografía, insisto, artificial creada por el autor para poder mostrar de que Dios está a favor del ser humano. Yo cuando les digo, créanme, se van a enamorar de este Jesús, es una experiencia rejuvenecedora, reavivante, podría decir yo, el mostrar que Dios está a favor del ser humano, que Dios lo que menos quiere es gente enferma. Hoy decimos, Dios, ¿por qué me mandes esta enfermedad? Y júrame si Dios quiere. Y yo, después de que estudié el Evangelio de Marcos, yo decía en mi mente cuando me dicen, si Dios quiere, digo yo, pucha, que me duele pues porque digo yo, Jesús nos mostró a un Dios que ama al ser humano. Jesús nos mostró un Dios que da su vida por el ser humano, un Dios que está a favor de los más débiles, un Dios que cura, un Dios que reintegra gente a la sociedad, un Dios que lo que menos quiere o lo que más quiere, mejor dicho así, es el bienestar humano. Un Dios que trabaja y hace todo por el ser humano. Yo creo que entender el Evangelio de Marcos nos va a dar unas claves, nos va a dar un entendimiento, nos va a mostrar ese verdadero rostro de Dios, ese Dios que deja todo por el ser humano,
ese Dios que es digno de darle gracias, de adorarlo, de alabarlo por todo lo que hace siempre a favor del ser humano. Entonces, ya para finalizar, vamos a darle gracias al Señor, pues, porque nos tiene aprendiendo más de Él, nos tiende tal vez quitándonos un poco las telarañas o un poco los prejuicios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida sobre este Dios que es maravilloso, sobre este Dios que yo sí me encanta decir, el Dios de Jesús, un Dios fabuloso que está a favor del ser humano. Amadísimo Padre, este día queremos darte gracias, Señor, porque tú nos muestras de que Jesús es tu rostro, Señor. De que el Señor Jesús vino a mostrarnos de que todo lo que tú haces es a favor del ser humano. Gracias, amadísimo Padre, porque no te quedaste callado. Gracias porque mostraste que tú trabajas todos los días por el ser humano, de que tú quieres que el ser humano viva libre y feliz, de que tú nos quieres llenos de amor. Amadísimo Padre, síguenos instruyendo a lo largo de este camino, de que sea tu Santo Espíritu el que nos lleve, el que nos conforte, el que nos aclare las dudas, Señor, el que nos muestre el camino y el que nos haga seguirte por amor, Señor. Gracias, Padre bueno, por cada uno de mis hermanos. Te pido que sigas tocando su corazón, su mente, su entendimiento, Señor, para poderte conocer y amar. Como decía San Agustín, conocerte para amarte, Señor. Te saludamos, Padre bueno, como el Señor Jesús nos dijo, nos enseñó. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Señor, siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dejar de compartir, hermanos. A ver.